Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de miércoles. Un programa al que les ofreceremos a continuación, que creo que va a ser distinto, aunque vamos a mantener la fórmula tradicional del programa de entrevista personal y después mesa de debate, de análisis y de tertulia. Bueno, pues nuestros protagonistas, van a ser totalmente distintos, ya que hoy vamos a hablarles acerca del poder de la palabra y de la facultad que tenemos o que tienen o tenemos las personas, bueno, pues a la hora de debatir, a la hora de intercambiar criterios, a la hora de intercambiar opiniones. Algo que, sinceramente, creo que se está perdiendo en esta época dominada por Internet y las nuevas tecnologías. Vamos a hablar a lo largo de la noche de hoy con los integrantes del grupo de debate de la Universidad de Oviedo. Primero estará con nosotros, bueno, pues el que es uno de los codirectores del grupo, que nos enmarcará las actividades del mismo. Y después, cuatro chicos y chicas pertenecientes precisamente a ese grupo de debate de la Universidad de Oviedo. Debatirán acerca de un tema que ellos han elegido dentro de una batería de temas que les habíamos propuesto. Bueno, pues están capacitados a día de hoy los jóvenes para debatir, para sostener una conversación con argumentos, o se basan simplemente en el de las teclas de un móvil. Bueno, pues lo van a poder comprobar dentro de un momento. Aquí arranca Una noche más. Bueno, pues vamos a hablar ya de lo que les esbozábamos antes, ¿no? Del grupo de debate de la Universidad de Oviedo, para marcar lo que es el grupo y las actividades que realiza, quiénes son, desde cuándo, bueno, todas estas cosas. Se encuentra esta noche con nosotros el que es uno de sus codirectores, él es Roger Campione, codirector, como digo, del grupo de debate de la Universidad de Oviedo y catedrático de Filosofía del Derecho de la propia institución universitaria. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar hablando del grupo de debate de la Universidad de Oviedo. ¿Qué es? ¿Quiénes lo forman? ¿Desde cuándo el grupo de debate de la universidad? Bueno, yo puedo hablar especialmente desde que yo estoy en el grupo y desde que he vuelto a la Universidad de Oviedo, después de un periodo en otra universidad. Mi experiencia con el grupo de debate empieza hace 10 años y se trata de una actividad que se marca en las actividades del G9, del grupo de universidades del G9, que, como seguramente sabe, es un grupo de universidades que aúna a las universidades públicas de las comunidades autónomas que solo cuentan con una universidad uniprovincial, pública. En este caso, que solamente se cuenta con una, sí, efectivamente. En efecto, que son la Universidad de Oviedo, la Universidad de Cantabria, la Universidad del País Vasco, la Universidad de La Rioja, la Universidad Pública de Navarra, Universidad de Zaragoza, Universidad de Extremadura, Universidad de Castilla-La Mancha y Universidad de Islas Baleares. Tengo entendido que se está uniendo también la Universidad de Murcia a la iniciativa. Todos los años el grupo G9 organiza una liga de debate interuniversitario. Por tanto, en cada universidad se desarrolla una liga interna, una competición interna, cuya finalidad de cara a la liga universitaria del G9 es seleccionar al equipo que representará a cada universidad en la final nacional, digamos. En la Universidad de Oviedo, digamos, para llegar al momento cumbre que es la liga del G9, tenemos, aparte del proceso que es la liga interna, un grupo de debate que a lo largo del curso académico prepara a los estudiantes que han querido inscribirse y participar en esta actividad de extensión universitaria, ofreciéndoles sesiones de formación en las que también hacen prácticas de debate. Sesiones de formación que son de varios tipos, intervienen especialistas, profesores de la casa,
cada uno, digamos, especialista en algún apartado relevante de cara a las capacidades retóricas, de argumentación y de debate, como es la capacidad de redactar un discurso, por ejemplo, o aprender las distintas técnicas de argumentación, aprender a reconocer las falacias argumentativas, incluso sesiones dedicadas a manejar todos los aspectos de la comunicación, que no son meramente el uso de la palabra, sino también el manejo, el dominio de los espacios, de los ritmos de exposición, el no verbal, efectivamente, todo el lenguaje no verbal. Entonces, a lo largo del curso se van preparando y van poniendo en práctica los conocimientos que van adquiriendo, y luego se abre una liga de la Universidad de Oviedo, que es abierta, que no es abierta exclusivamente a los integrantes del grupo de debate, sino a todos los estudiantes de un título oficial de la universidad, que en buena lid compiten debatiendo sobre una pregunta. Y entonces ahí es donde está el intríngulis de la actividad del debate. ¿Qué lleva a los alumnos a apuntarse y qué ventajas les puede dar para su formación? Bien, obviamente es la vocación y el interés personal en la actividad lo que les lleva a apuntarse, porque se trata de una actividad extraacadémica. Se les reconoce a los que cursan el grupo de debate pues, ciertos créditos formativos, porque se trata de estudiantes que juntan la vocación y el interés por el debate también, digamos, con cierto sacrificio personal, porque las sesiones del grupo de debate se celebran siempre los sábados por la mañana, porque hay que hacerlo obviamente en horario que sea fuera del horario lectivo. Eso atestigua además este componente vocacional. Y luego yo creo que es el gusto del debate, el gusto de argumentar, de contraargumentar. Ese es el perfil del estudiante especialmente interesado en esta actividad. Claro. ¿Hasta ahora los resultados son buenos? Los resultados son buenos. Los resultados son... a mi modo de ver, hasta ahora, los resultados han sido muy buenos, no tanto o no solo desde la vertiente de la competición, porque evidentemente el objetivo final no es medir los resultados, el impacto de esta actividad por los resultados que cosechan los distintos equipos en la competición. La competición, digamos, es la ocasión para hacerlo más entretenido y para otorgarle una filosofía que empuje a los estudiantes a hacerlo lo mejor posible, pero naturalmente el impacto que nosotros medimos es un impacto de tipo más cualitativo, es como una especie de proceso de crecimiento por parte de los estudiantes. Hace años, muchos años, la gente estudiaba retórica, gramática, oratoria. Esto, bueno, se ha perdido. A día de hoy, decía yo al inicio, los jóvenes saben debatir, saben discutir dentro de una normativa, dentro de unos cánones, o ahora mismo esto se ha perdido completamente. En primer lugar, los jóvenes y no solo los jóvenes, todos saben debatir si aceptan un marco. Claro. Se aceptan un marco de reglas básicas en las que desarrollar el debate. Por lo que yo he podido ver, y por lo que hemos podido ver, tanto yo como la profesora María José García Salgado, que es la codirectora y que ha sido la directora de la competición que se ha celebrado este año en la Universidad de Oviedo, donde hemos sido anfitriones en la Liga del G9, la impresión que tenemos es que hay muy buena savia en nuestra universidad, entre nuestros jóvenes. Ojalá fuera también cuantitativamente más amplia, ojalá hubiera más estudiantes deseosos de apuntarse a este tipo de actividad y ojalá programas como este puedan servir para
inspirar y para estimular, para que les llame la atención. Para que les llame la atención, porque el debate universitario, el debate académico, tiene unas peculiaridades que ojalá podamos ahora comentarlas, que lo hacen especialmente atractivo. ¿Cuáles son esas peculiaridades? Bueno, básicamente el debate consiste en lo siguiente. El debate académico se elige una pregunta. Esta pregunta es elegida por el G9 en su conjunto. No entro en detalles tediosos sobre cómo eso se logra, pero se elige una pregunta. Lo que se procura siempre es elegir una pregunta cuya respuesta pueda ser a favor o en contra. Y siempre se procura elegir una pregunta donde, imaginando las respuestas, más o menos resulte igualmente fácil o difícil defender la postura a favor o defender la postura en contra. Correcto. El ejemplo de la Liga de Debate de este año que acabamos de celebrar aquí en Oviedo, la pregunta era la siguiente: ¿es adecuado considerar la energía nuclear como energía verde para la transición energética? Los estudiantes, los distintos equipos, tenían que confrontarse sobre esta pregunta, y la postura que les tocaba defender, que les toca en las ligas de debate defender a los equipos, es una postura que se sortea. La gracia del debate universitario es que la postura se sortea en el momento en que va a comenzar el debate. ¿Esto qué significa? Que tienen que preparar tanto el sí como el no. Que tienen que preparar tanto el sí como el no. Porque a lo largo de una liga donde debaten varias veces, además, les toca casi siempre defender ambas posturas. Sí, qué bueno. Y eso es... Claro. Y verlo es realmente bonito. Sin duda. Esto hay quien pueda pensar, bueno, es una especie de escuela de políticos. Hay políticos que incluso nacieron en las ligas de debate. Albert Rivera, por ejemplo, quedó campeón de la Liga de Debate Universitario del año, no sé qué año fue. Exacto. Porque nuestros políticos han perdido la capacidad de debatir. Sí, no sé si las han perdido. Desde luego, muy a menudo, si no la han perdido, la esconden muy bien. Si alguien ve debatir a nuestros estudiantes, pues en muchas ocasiones se da cuenta del alto nivel de debate comparado con el demasiadas veces con bajo nivel. Claro. Esto no ha sido así siempre. Por ejemplo, cuando leemos los textos clásicos, por ejemplo, los senadores romanos eran grandes oradores, o algunos de ellos, los que protagonizaban, eran grandes oradores y sabían incluso interpretar sus discursos. Esto se ha ido perdiendo completamente, ¿no? Sí, si me permite una pequeña anécdota personal. Sí, por supuesto. Sin que haga falta remontarse a los grandes oradores romanos, sin remontarse a Cicerón. Yo, cuando era estudiante, en el Pleistoceno, ¿no? Pero más tarde que Cicerón, cuando era estudiante, recuerdo, como estudiante involucrado también en los aspectos más sociales y políticos de la vida universitaria, recuerdo haber participado en manifestaciones de estudiantes donde contestábamos algunas cosas importantes de la política de mi país, de Italia, de la política universitaria. Y recuerdo que el blanco de esas manifestaciones, por tanto, también entre comillas, mi adversario político eran los representantes del gobierno de entonces. Le estoy hablando de finales de los años 80, principios de los años 90. Y recuerdo que me parecían unos políticos absolutamente pobres desde el punto de vista de la política en sentido noble. Bien, hace unos meses, de casualidad, me he encontrado en la tele con la reposición de un famoso discurso de uno de estos políticos, Bettino Craxi. Uno de esos políticos y uno de esos discursos que yo entonces contestaba de manera tan dura, me he quedado
absolutamente embobado escuchándolo y diciéndole, ¿dónde están esos estadistas hoy? Claro, claro. Entiendo que lo mismo pasaría, sin duda, aquí en España, ¿no? Si nos pusiéramos a analizar los políticos de la transición con los políticos actuales. Bueno, ¿cómo van de gente? ¿Cómo van ¿Hay suficientes alumnos que se interesen por este tema en la universidad o las plazas están abiertas? No, ahora acabamos de concluir, digamos, la etapa de este curso. Para la siguiente hay estudiantes, pero claro, los estudiantes nunca son suficientes y nunca son demasiados. Claro. Es verdad que para exigencias materiales de organización del grupo de debate hay que poner un tope, un coto máximo a las inscripciones del grupo para poder gestionarlas, pero digamos que hay plaza de sobra para todo el que quiera participar. Y esperamos y confiamos en mejorar los números de cara al futuro. Claro, ¿hay más chicos que chicas? ¿Ellos debaten más, ellas no lo sé, o al revés? No destacaría ninguna tendencia en ese sentido. Siempre tenemos equipos mixtos, equipos variados. Me parece que es intergénero la tendencia. Entiendo que provienen más de las carreras de letras que de las de ciencias, ¿o no necesariamente? No necesariamente, es cierto, pero claro, esto tendría que estudiarlo científicamente, es una observación que tan solo está basada en mi percepción de la experiencia de estos años. Me parece que con el tiempo se ha ido ampliando el abanico de carrera. Es cierto que, pero sobre todo antes, había una carrera dominante que era la de Derecho. Pero ahora en la liga que hemos tenido la semana pasada, pues había de todo. Mismamente el equipo que ha representado la Universidad de Oviedo y que tengo entendido tendrán el placer y el honor de... En un momento estarán con nosotros. Hablaremos de ellos ahora. De compartir mesa aquí. Son 4. Una Laura estudia el doble grado de Derecho IADE, otro Iván el grado de Biotecnología, Marva estudia Filosofía y Álvaro estudia Historia. Con lo Por cual, tanto, cubrimos... Se cubre prácticamente todo el espectro, ¿no? Sí. En este caso. Decía yo que los jóvenes están muy imbuidos por Internet, las nuevas tecnologías. Esto, y conste que es una apreciación personal, muchas veces interactúas con ellos, los oyes y les cuesta incluso hablar por teléfono. Es decir, tú le dices, por ejemplo, oye, mira, necesitaba entrevistar el miércoles a Roger Campione, llámalo por favor, es este el número de teléfono, y dile a ver si puede hasta este día hasta ahora. Y cuando te das la vuelta, están mandando un WhatsApp. Y dices, ¿por qué? Dice, no, le estoy escribiendo. No, llámalo. Es que prefiero escribirle. Es decir, hay veces que les cuesta hablar. ¿Ustedes notan esto también cuando dan clase? No sé, que hayan perdido los alumnos la capacidad de expresarse, quizás imbuidos porque ya son nativos tecnológicos y prefieren más mandar un mail, mandar un WhatsApp. Es difícil sacar una afirmación general sobre eso. Yo creo que hay de todo. En parte, claro, yo no puedo ser juez en la respuesta a esta pregunta porque yo soy parte de esa relación. Depende también de mí como profesor el lograr generar cierto tipo de reacción en los estudiantes. Es complicado. El actual formato de los estudios universitarios no sé yo si es el más adecuado Desde luego la participación de los estudiantes está fomentada, ¿no? Pero probablemente sea importante
hacer hincapié en la importancia de los contenidos, ¿no? Sobre los que se argumenta y sobre los que se debate, ¿no? La identificación de los temas. Desde luego, se trata al fin y al cabo de desarrollar la capacidad crítica de los estudiantes. Y yo estoy firmemente convencido, la crítica no es nunca un monólogo, la crítica siempre es un diálogo. Claro, claro. Decía usted que antes, la liga estaba monopolizada por los estudiantes de Derecho. Sí, más antes, claro, sí, ahora yo ahora creo ya está más abierto. Quizás por aquello de que los estudiantes de Derecho, lo vemos muchas veces en las películas de juicios, si bien los juicios norteamericanos son mucho más vistosos que lo que son los juicios en España, pero a día de hoy todas las carreras están orientadas, digamos, a esa interacción. Es decir, los estudiantes cuando pasen al mercado laboral, que es la meta que culminan una vez acabados los estudios, van a tener que interactuar con otras personas y van a tener que saber hablar. Es decir, mucha de nuestra economía se basa en vender, en convencer al otro. Esto puede ser una buena vía, ¿no? Exacto, totalmente. Yo he tenido en los últimos años algunos estudiantes que incluso han egresados de la carrera de Derecho, que han encontrado un trabajo, es decir, en el ámbito jurídico, y en los procesos de selección, donde ya es usual que los estudiantes vayan con currícula muy parejos, ¿no? Pues les ha influido en los que les han contratado el hecho que hubiesen participado en las actividades de debate y con buen éxito. Porque lo que usted dice es muy cierto. En la Liga de Debate los argumentos también son vendidos, ¿no? por los estudiantes. Pero esto yo creo que no ha de ser interpretado como a veces se hace, en la dirección de algo negativo cuando se trata de ser capaz de defender A y lo contrario de A, sino muy al contrario. Un feedback habitual que siempre tenemos de los estudiantes que pasan por el proceso de las ligas de debate es que te vienen y te dicen: oye, yo cuando empezamos, cuando salió la pregunta, lo tenía muy claro. Pues ahora no. Claro. Ahora he visto muchas más cosas. Y esto ya no solo para la preparación de las competencias profesionales, de las habilidades y destrezas, como se llaman en el idioma boloñés, desconocido en Bolonia, de los estudios universitarios actuales. Más allá de esas competencias, creo que es muy positivo desde el punto de vista de la formación como ciudadanos activos, el aprender a ver los distintos aspectos de un problema, al no seguir tan solo la primera impresión, que es la que te lleva hacia una postura, y progresivamente fortalecerte en esa postura sin haber transitado por otros territorios. Y luego, sobre todo, me parece una actividad muy positiva en clave de aprender a escuchar las razones del otro. Claro. Bueno, dos temas antes de finalizar. Citaba usted a los políticos italianos de la época de los 90 o de los 80 largos, citaba yo los de la transición, citábamos a los oradores romanos, a Cicerón, demás. Pero yo hace relativamente poco vi una película en el cine que creo que todo aspirante a político debería de ver, o todo el que quiera comunicar debería ver, no sé si ustedes se la recomiendan a sus alumnos, que es El instante más oscuro, de Winston Churchill, donde Churchill lanza ese mensaje con su nación contra las cuerdas y bueno, pues pone en pie al Parlamento. Contraponiéndose a lo mismo, cuando uno coge un libro de historia, bueno, pues dicen Adolf Hitler y te pone un gran orador,
me tomé la molestia de escucharme un discurso y no dice nada. No dice absolutamente nada. O sea, hablar, pero no llegas a captar una idea como en Churchill, que dice, bueno, no nos rendiremos jamás y tal. No, el otro hombre no dice nada, si bien hace una puesta en escena mucho mayor. Es decir, son dos tendencias, uno bajo el poder de la palabra, el otro bajo el poder de la puesta en escena. Alejémonos de las ideologías, ¿eh? Sí. Tomemos solo como elemento de juicio lo que es el discurso. Uno apuesta por la puesta en escena, el lenguaje no verbal, todo aquello, banderas, historias, y el otro apuesta solo por la palabra. Sí, desde luego. De hecho, esa es la razón por la que en las ligas de debate, quien decide el equipo que gana el debate es un jurado compuesto a su vez por profesores de las distintas universidades, y este jurado decide sobre la base de un acta que se compone de varios ítems que hay que valorar. Sí. Bien, pues esos ítems son un mix entre cuestiones de fondo, cuestiones de contenido y de argumento, de calidad de la línea argumental, y cuestiones de forma. Sí. Porque, y nosotros los de derecho lo sabemos muy bien, aunque la forma es importante, pues la forma sin fondo está vacía. No valdría para nada, claro. Y por otro lado, el fondo sin la forma adecuada muy a menudo no consigue el objetivo que está en la base del argumento, que es convencer, porque no importa solo lo que se dice, sino también cómo se dice. Eso antes hablábamos como hacen los mayores, de que los tiempos pasados siempre fueron mejores. Una afirmación que yo mismo he hecho y que cojo con beneficio de inventario, pero sabemos y observamos que, claro, que demasiadas veces se confunde en la actualidad hablar claro con hablar alto. Y el debate académico es una actividad que insiste una y otra vez en la importancia de hablar bien y con fundamento. Bueno, ahora cuando nos despidamos de usted nos iremos a publicidad y llegarán los 4 alumnos que ya nos están esperando, integrantes del grupo de debate de la universidad, y debatirán acerca de un tema. Nosotros les habíamos mandado una batería de 5 temas, ellos eligieron uno. El tema es, bueno, pues viene muy al hilo del tiempo en el que nos encontramos, ¿no? Este tiempo preelectoral. El tema, vamos a ver en síntesis, es si un partido político concurre con un programa, pongámonos de 200 puntos para cumplir, si sale elegido para formar gobierno, sale elegido y pasado la mitad de la legislatura no ha cumplido la mitad de esos puntos, si ese gobierno debería dimitir. Es decir, si no cumpliste, se estima que si no cumpliste en los 2 primeros años la mitad de tu programa, no lo vas a dejar todo para el final, ¿no? Bien, entonces estos 4 alumnos se sortearán entre ellos quienes defenderán el sí debe dimitir y el no debe dimitir. En este caso, yo actuaré solo exclusivamente como moderador. Se establecerá un turno inicial de palabra para cada equipo, en el cual dará su posición inicial, y después, bueno, pues podrán entrar en el debate. Tendremos aproximadamente 45 minutos, ya que 15 minutos los emplearemos en conocerlos un poquito más de cerca. ¿Quién será el vencedor del debate? Bueno, pues el vencedor del debate en este caso queda en manos de ustedes dilucidar quién ha sido el vencedor del debate. Pondremos un correo electrónico a su disposición y entonces el espectador podrá decir, oye, pues yo creo que ganó el grupo que decía sí o el grupo que decía no. No, en este caso me arrogo yo la facultad de decir han ganado estos o han perdido estos otros. Creo que podemos realizarlo más o menos Pero así. Pero podrá votar por correo electrónico. Puedo votar por correo electrónico, efectivamente. Puedo votar por correo electrónico, sin duda alguna. Pues, Roger, para acabar, el alumno que lo esté viendo y diga, para el curso que viene yo me quiero apuntar, ¿dónde tiene que ir? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, puede mandar un correo electrónico al grupo de debate en la web de la universidad, de la web de la Universidad de Oviedo. Encontrará a comienzos de curso, reciben la información de cuando se convoca, se abre la matrícula para inscribirse en el grupo de debate, y entonces ese momento, pues alrededor de septiembre, octubre, que es cuando arrancan
arranca la actividad, pues simplemente manifestando su intención de inscribirse, pues ahí lo tendrá con un calendario de sesiones. Aproximadamente se realizan un número que no supera la decena de sesiones a lo largo del primer semestre, porque los plazos son siempre habituales. Sí. Solemos celebrar la liga interna de la Universidad de Oviedo entre finales de febrero y comienzos de marzo, y allá por la tercera semana de marzo es cuando se celebra casi todos los años la liga interuniversitaria. Y déjeme decir que este año, la semana pasada, hemos sido anfitriones de la liga interuniversitaria del G9. Y quiero decir que gracias a la buena labor desarrollada por la universidad, tanto por el vicerrectorado de extensión como por la directora de competición, María José García Salgado, pues ha salido redonda como experiencia universitaria, y cualquier estudiante que hubiese respirado esos 3 días el clima que había en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo, pues no necesitaría más alicientes para apuntarse a la actividad. Claro que sí. Pues, ¿son buenos los 4 alumnos que nos vamos a encontrar ahora? Fantásticos. Bien, pues entonces nos vamos a ir un momento a publicidad y vamos a recibirles ya con el sorteo hecho, para no perder tiempo. Bueno, pues en este momento están sorteando lo que es quién defiende el sí, quién defiende el no. Primero vamos a conocerlos un poquito más de cerca y después ya comenzamos con ese debate. Insisto, ¿debe un partido político, si no ha cumplido la mitad del programa con el que fue votado en las urnas y ahora está en el gobierno, debe dimitir si no ha cumplido, pasado el ecuador de la legislatura, si no ha cumplido la mitad del programa con el que convenció a los ciudadanos? Bueno, pues es lo que van a debatir en un momento los alumnos del grupo de debate de la Universidad de Oviedo. Codirector del grupo, Roger Campione, muchísimas gracias por estar con nosotros. A usted, gracias por recibirnos. Gracias. Nos vamos a publicidad, volvemos en un momento. Bueno, pues vamos ya, como dirían los más veteranos de cada casa, como dirían los abuelos, vamos ya con los mocinos de la película. En este caso, bueno, pues si primero hablábamos con el profesor, justo antes de la publicidad, vamos a conocer ya en tan solo un momento a lo que son los integrantes de la Liga de Debate Universitario de la Universidad de Oviedo, que hoy van a tener, bueno, pues ese debate sobre ese tema que les hemos propuesto, que les adelantamos ahora y les recordaremos después. Bueno, pues vamos a ponernos en una hipótesis, ¿vale? Bueno, pues ante unas elecciones generales, pues un partido promete 200 puntos que cumplir en su programa electoral. Ese partido gana las elecciones y, por tanto, gobierna. El supuesto es el siguiente. Si alcanzado el ecuador de la legislatura, es decir, 2 años, no ha cumplido la mitad de sus promesas electorales, debe dimitir. Bueno, pues ese será el tema de debate que mantendrán los 4 alumnos de la Universidad de Oviedo. Hemos hecho el sorteo, 2 de ellos, bueno, pues apoyarán la tesis de que sí debe dimitir ese ejecutivo, los otros 2 apoyarán la tesis de que no debe dimitir precisamente ese gobierno. Paso primero a presentarlos, hablaremos un poquito con ellos y después, bueno, pues van a verles debatir, en este caso. Vamos a comenzar presentando por este lado Álvaro Rodríguez, alumno de la Facultad de Historia de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Junto a él, Marwa Charef, alumna de Filosofía de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Por el otro lado, Laura Díaz, estudia doble grado, Derecho y ADE, en la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y junto a ella, Iván Muñiz, que es alumno de Biotecnología de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues entonces, lo primero, miro para todos, contesta el primero el que quiera. ¿Qué fue lo que os llevó a decir un buen día, oye, me voy a integrar en el equipo de debate de la Liga Universitaria, en el equipo de debate de la Universidad de Oviedo?
Pues la verdad que según a quien preguntes, cada uno ¿Sí? somos de nuestro padre y de nuestra madre. Correcto. Por ejemplo, en mi caso fue precisamente Roger el que me lió. Yo siempre me gustó el tema de debatir, hablar en público, etcétera, y él fue profesor mío en primero de carrera, fue el que me fue un poco metiendo en lo que era la liga de debate, etcétera, etcétera. Y yo ya viene un poco ya desde el cole. En un momento me vinieron a dar clases sobre pues esto, lenguaje no verbal, discursos, hicimos una liga que tuve la suerte de ganar con unos compañeros y hasta ahí se quedó un poco todo en stand-by. Y ya fue cuando en la universidad volví a descubrir el debate y todo lo relacionado y ya dije, tengo que volver a apuntarme a esto y hasta ahora que conocí a todas estas personas. Claro, vosotros, por ejemplo. Yo con la universidad conocí otro formato de debate y fue con el que empecé. Y ahí fue cuando conocí a Iván Muñiz y a Álvaro este año, y a partir de ahí este año tenía claro que quería académico, más que nada pues, por cómo lo promocionan, ¿no? Por la universidad, y cuando te interesa ese tema, pues te gusta probar otras formas, y de eso. Y adelante. Sí. Claro. Álvaro. Yo, en el mismo sentido, este año es mi último año en la universidad. Había oído hablar del equipo de debate, nunca lo había practicado, nunca había ido a ninguna sesión de formación y quería aprovechar este último año al máximo. Sabía que me iba a gustar, me apunté, coincidí con Iván en el torneo en diciembre y decidimos ir para adelante. Claro. Lo hablamos antes con Roger. Vamos a ver, a los jóvenes de vuestra generación, incluso generaciones más jóvenes, se les ha colgado el San Benito, no sé si es cierto o si no, de que muchas veces no sabéis expresaros verbalmente del todo, vivís más pendientes de comunicaros por mail, por WhatsApp. ¿Esto es así? ¿Se dan casos? ¿Sois el ejemplo de que no es así? Bueno, yo creo que depende un poco también, ¿no? de la gente a la que preguntes. Podríamos extrapolar este caso también a la generación de nuestros padres. Tal vez, yo creo que principalmente depende del modelo educativo, pero pienso que por la gran facilidad que a día de hoy tenemos para comunicarnos con el resto de la gente, puede que las formas de comunicación también sean mucho más abiertas, haya muchas más opciones. Yo creo que si vamos un poco en retrospectiva y vemos también las generaciones, creo que las generaciones anteriores no han tenido tanta formación sobre comunicación y en clase no han tenido presentaciones, por ejemplo. Hay gente que hasta la universidad no pudo tener esa oportunidad de expresarse en público. Creo que nosotros tenemos muchas más oportunidades, pero sigo creyendo que nos tiene que formar muchísimo más todavía en comunicarnos en comparación con otros modelos, como puede ser pues, el estadounidense, en el cual el debate es algo que forma del día a día allí. Ojito, si preguntáis a vuestros padres o a vuestros abuelos, muchos tuvieron exámenes orales, Cuidado, que no era escribir y tal, ni tipo test, era ponerse ahí delante del paisano y decir si sabías o no sabías, con todo lo que conlleva, Cuidado, que había que saber también expresarse un poquito. Vamos a ver, la Liga de Debate en una ocasión la ganó Albert Rivera. ¿Os tienta la política a alguno o no? No sé. A mí la verdad, o sea, lo que es política en sí, no, porque me parece que tú puedes tener muy buenas intenciones, pero que realmente no van a llegar a buen puerto. Pero lo que es todo el tema de relaciones internacionales y de verdad poner una semilla que brote, sí que me llama, la verdad. Sí, eso sí. Yo aún estoy en segundo de carrera, aún no sé claramente qué me llama y qué me deja de llamar, pero no me cierro a nada, pero tampoco elijo una opción 100%. No, en este caso, ¿no? En este caso no sabría. A mí personalmente sí que me llama tanto la parte más teórica como la parte más práctica. Creo que siempre hay que intentar contar, ¿no?, con que haya políticos que, como dijo Laura, tienen esas ganas y que tal vez ocasionalmente pueda llegar a buen puerto. En ese aspecto tengo algo de fe aún. Claro. ¿Todavía tienes fe en ellos? Bueno, vamos a verlo. Iván. Yo como Laura me gustaría cambiar la sociedad en la que vivimos, pero de otra forma. Creo que se pueden también tener cambios sociales de otra forma y creo que la política hoy en día es una herramienta muy útil, pero no me veo utilizándola para cambiarla. Bueno, tenemos otras imágenes, bueno, ahora entró el bucle de la cabecera, pero bueno, se van a ver imágenes del Congreso de los Diputados, ¿vale? Voy a pediros, sin que sea con sesgo político, es decir, nos van a dar igual las ideologías, pero ¿quién consideráis que es, quiénes son, en vuestra opinión, los mejores oradores o los que mejor debaten
ahora mismo en el Congreso, que quizás se haya convertido en un inmenso plató de televisión donde bueno, pues, se escenifica la vida política española. Vamos a comenzar por Iván. Pues yo creo que en el momento en el que hubo este debate en estas elecciones, yo creo que Pablo Iglesias hizo un gran papel porque fue muy moderado, en mi opinión, y se supo expresar muy bien sin llegar a ninguno de los extremos, algo que los otros políticos, en ese caso pues Pedro Sánchez, Albert Rivera y los demás, no hubieran hecho. Entonces yo creo que en ese papel, independientemente de la ideología, Pablo Iglesias jugó un papel muy importante dando confianza a la gente. Yo en el Congreso quizás diría la vicepresidenta, pero como político en sí de referencia, a mí me gusta mucho Almeida porque tiene sentido de reírse de uno mismo. Y creo que para poder conectar con la gente, precisamente lo que a mucha gente le falta es saber reírte de ti mismo y desde esa posición convencer. Entonces a mí, desde esa perspectiva, la verdad que me gusta mucho su filosofía de discurso y de vida en general. Te quedas con el alcalde de Madrid en este caso. Yo diría igual que Iván, Pablo Iglesias, por la misma razón, porque al final la postura de moderador yo creo que es bastante importante. Un poco curilla, ¿no? Cuando empieza a hacer así con las manos, un poco sacerdote sí que le sale, ¿no? Bueno, no sabría decir. Yo no sé si es la mejor o no, pero me ha llamado mucho la atención en los últimos tiempos la manera de expresarse que tiene Yolanda Díaz. Lo hace con unos tonos muy suaves, pero a la vez cargados de autoridad, lo hace muy pausado, utilizando muy bien los silencios. Y me parece que es algo que no estábamos acostumbrados a ver en política española al menos, y que por lo menos despunta, a mi parecer. Bueno, arranco contigo la siguiente pregunta. Si nos vamos al contexto histórico, ¿vale? ¿Quién sitúas como referencia de gran orador o que dices, madre, qué discursos hacía este hombre? Pones en un aprieto. Hombre, no nos vamos a retrotraer a hace 1000 años, pero creo que en el siglo XX, en España, hay muchas figuras en un momento en el que los medios de comunicación no estaban tan desarrollados, que eran capaces de enardecer a multitudes de gente solamente con un micrófono, y que eran capaces de levantar a la gente de sus asientos en congresos, en discursos a cielo abierto, y me parece que no sabría tal vez especificarte una figura en particular, pero creo que tal vez ese tipo de discursos que ahora ya no se ven por el avance de los medios de comunicación sí que supusieron una revolución hasta cierto punto. En aquel momento, ¿no? Sí. Yo no te sabría decir tampoco una persona Me especial. vale internacional, ¿eh? No, porque, no tiene por qué ser español. Porque es eso. Creo que hay muchas personas, es dependiendo de cómo lo transmitan, y es eso. Yo también echo de menos igual esos discursos, pero no sabría decirte ahora mismo una persona en específico. Vamos con Laura. Yo quizá me decantaría por el Reino Unido y estaría entre la reina de Inglaterra y quizás más llevando al tema que decía Álvaro, Churchill. Porque si analizas la influencia que tuvo la reina, también porque la cultura británica es diferente, pero la capacidad de influir en la sociedad que tenía con sus discursos era enorme, y en el contexto de la guerra el papel que jugó Churchill en los momentos más complicados también le tiene que alzar como uno de los mejores oradores. ¿Te has visto El instante más oscuro? Sí. Claro, bien, correcto. Muy buena película, recomendable. El que no la haya visto, por favor que la vea, porque creo que todo el que quiera dedicarse a la oratoria o ser político debería de ver esa película con ese discurso final de no nos rendiremos jamás. Vale, finalizo. Yo en este caso lo tengo clarísimo, y el político por excelencia, el mejor orador yo creo que del siglo XXI que vaya a ver es Obama. Si te pones a ver cómo su lenguaje no verbal, sobre todo, cómo siempre es correcto, cómo siempre sabe qué hacer, qué bromas hacer en cada punto, y además esa movilización que tuvo y el papel que también tuvo en Estados Unidos de esa polarización, de tratar de reunir a todo Estados Unidos, a mí me parece uno de los mejores que hacen oratoria en este siglo XXI. Bueno, antes de que vayamos con el debate, donde ya enfrentaréis vuestras posiciones y yo simplemente ejerzo como moderador, una pregunta que quizás os hayan hecho alguna vez. ¿Vuestros amigos, pareja, osan discutir con vosotros o dicen, no, esto ya es un tema perdido, sé que me va a ganar, la razón para ti? ¿Sí, no? Mi pareja tiende a decírmelo. Sí. No discutas con Laura, que lo tienes Suele pasar, perdido. Sí, bien.
También la picaresca femenina entra en juego. También, puede ser, puede ser. Eso comentan, eso comentan. Por tu parte... Sí que es complicado, la verdad. Sí. El tener siempre esa capacidad de pensar las dos posturas y que te traten de convencer, no solamente con decirte porque sí, con argumentos, la verdad que sí que es complicado que lo hagan. ¿Y vosotros? A mí me pasa igual, mis amistades cada vez que ven que voy a debatir algo, cualquier cosa, es como, no, a Marwa dejadla porque no vais a poder, así Ahí que... está, ahí está. Yo me siento muy identificado con lo que ha dicho Iván, muchas veces en casa, probablemente más. Eso es porque sí o porque yo lo digo, tal vez empezó a haber a partir de cierta edad una especie de choque que se nota debate. Entiendo que no os vale eso de mientras que vivas en esta casa harás lo que yo diga, ¿no? Eso ya lo tenéis desterrado, ¿no? Bueno, muy bien, nada, hacéis muy bien, estáis en la edad. Bueno, pues ya los conocemos un poquito mejor, con lo cual vamos a dar tiempo al debate, vamos a dar paso al debate. Vamos de nuevo a introducir el tema. Pongámonos, bueno, pues que hay unas elecciones generales en un país, ¿vale? Donde se presentan varios partidos políticos, lógicamente, y uno de ellos pues, presenta 200 puntos de compromiso con el ciudadano, 200 puntos dentro de su programa electoral a aplicar si resulta vencedor. Resulta vencedora esa fuerza política. Entonces se compromete a que si en los 2 primeros años, es decir, en el ecuador de la legislatura, no cumple la mitad de lo que ha prometido, los 100 puntos, pues debería dimitir. Esto es así, debería de dimitir esa fuerza política. Bueno, pues parece ser que hemos hecho antes el sorteo, como les decíamos, y Marwa y Álvaro dicen que sí, que debería de dimitir y convocar nuevas elecciones, mientras que Laura e Iván consideran que no, que puede, bueno, pues agarrarse al sillón y continuar, bueno, pues vamos a ver con qué intenciones. Tendrán un turno inicial de fijación de posiciones, tanto los que dicen que sí como los que dicen que no. A partir de ese momento entran en debate y cuando quede pues ya muy poquito tiempo tendrán un turno final de conclusiones. El que inicia no finaliza, es decir, inicia quienes atacan, en este caso el sí, finalizan quienes defienden. ¿Estamos de acuerdo? Bien, porque yo lo digo. Muy bien, vamos a ver. Marwa y Álvaro, ¿por qué debería de dimitir esa fuerza política que no ha cumplido en el Ecuador de la legislatura la mitad de su programa electoral? Vale, nosotros partimos de que principalmente porque esto obligaría a que el gobierno cumpliese con las promesas. Aquí hemos tenido en cuenta tres argumentos esenciales que creemos que es donde afecta principalmente este debate, y es a la sociedad, a la economía y a la política. Respecto a la sociedad, lo trataremos después con más profundidad, pero más que nada nos referimos al status quo. Vemos en el estado actual, cuando tú le preguntas a cualquier ciudadano y no tiene confianza en la política, más que nada por eso, porque no cumplen con sus promesas. Entonces partimos de la base de que con esta legislatura obligamos al gobierno a cumplir con ellas. Un aspecto económico, del cual también hablaremos posteriormente, y un aspecto político, siendo como primera línea para dejarlo claro, porque mejora la imagen de cualquier político. Tú ahora a cualquier persona le preguntas, defíneme un político, y te dice, es un mentiroso, es un engaño, es una estafa. ¿Qué pasa? Y cuando ya empiezan a cumplir sus promesas, porque esta legislatura les obliga a ello, ya les quitamos esa etiqueta mala, negativa, y se vuelve una persona con una mejor imagen. ¿Complementa la argumentación Álvaro? Sí, creo que partiendo de lo que dice Marwa, es muy importante no solo tener en cuenta la figura del político, sino también la figura del ciudadano. Al final nuestros regímenes nacen y viven de esa participación ciudadana en los procesos políticos. Si la gente confía en los políticos, si la gente confía en las instituciones, es más proclive a participar y, por lo tanto, esas instituciones, esa clase política que muchas veces se ve lejos, se ve estigmatizada hasta cierto punto, será mucho mejor vista, las instituciones funcionarán mucho mejor, habrá un diálogo mucho más sano y mucho más fluido entre ciudadanos y políticos, y creemos que en ese argumento político es una muy buena medida porque fomenta que los políticos se tomen en serio su trabajo. Posteriormente, a nivel económico, y ya para dar paso a la otra bancada, pues bueno, creemos que si un gobierno hasta cierto punto está coaccionado a cumplir una parte de sus medidas, hay una mayor seguridad para los inversores,
muchas veces esto se nombra como algo fundamental a nivel de política económica y creemos que si tú como inversor tienes la capacidad, la seguridad de que determinado gobierno va a seguir una línea y la va a seguir, es mucho más fácil que te decidas a invertir en ese país. Bueno, vamos con la bancada contraria, como decía Álvaro. Frente del no, ¿por qué no debe dimitir ese ejecutivo? Pues bueno, primero creo que tenemos que hacer un análisis de la política actual en la que nos encontramos y la sociedad. ¿Cuál es realmente el problema? Que al final es lo que queremos paliar, pero el problema es que esa medida no es la correcta. ¿Por qué? Vivimos en una sociedad polarizada en la cual los políticos pues, pueden utilizar sus campañas electorales y lo que proponen al ciudadano únicamente para ganar votos y estar después allí en el gobierno y hacer lo que ellos quieren. Sabemos que hay que cambiarlo, hay que tratar de remediarlo, pero esta medida no es útil por dos razones. La primera de ellas es que esto va a empeorar una cosa que está ahora muy mal, que es la polarización. Lo que va a ocurrir es que probablemente los gobiernos los cuales ahora están en el poder o tengan la capacidad de optar a más votos y llegar al poder, no van a poder en lo que proponen, no van a tener la capacidad de proponer todas estas cosas que antes sí estaban diciendo, mientras que aquellos que no tengan esa capacidad de llegar al poder, como no van a poder nunca ser juzgados y echados por tanto, van a poder decir todo lo que quieran para que pues, la población diga, mira todo lo que proponen, voy a votarle porque me gusta más que realmente el gobierno que está ahora, que me dice 3 cosas porque las tiene que cumplir. Entonces, esto crearía un auge del populismo que no es lo que queremos. Evidentemente, lo que queremos es reducirlo. Por tanto, esta medida sería lo que haría, un auge de los extremos. Y el segundo argumento es que van a ser incapaces de cumplir lo que hacen en determinadas ocasiones porque, como os va a explicar ahora mi compañera Laura, hay momentos en los que las circunstancias no lo permiten. Laura. Sí, precisamente en relación con lo que comentaba mi compañero, uno de los elementos muy importantes en relación con la inversión es que los inversores buscan largo plazo. Tú no inviertes grandes cantidades de dinero en algo que sabes que como mucho va a durar 2 años. Entonces, precisamente que los políticos dispongan de 4 años para establecer sus promesas e intentar cumplirlas es una de las garantías de que precisamente el país va a prosperar a futuro, que no solamente se van a centrar en el periodo que dure su legislatura. Y por otro lado, también vamos a girar el debate en torno a que el derecho no alcanza todas las áreas de nuestra vida y que la autonomía de los ciudadanos precisamente reside en el hecho de que cada 4 años, si no estamos de acuerdo con lo que hayan hecho, votamos de manera diferente. Entonces, precisamente para proteger esa autonomía, tenemos que garantizar que los ciudadanos participen de una forma igualitaria en la que sus ideas de verdad importen. Bueno, pues abrimos el debate. A partir de ese momento pueden intervenir cualquiera de los 4, respetando, en la medida de lo posible, los turnos de palabra, no haciendo intervenciones excesivamente largas, pero pueden tocar cualquiera de los puntos, ya sea de los que traían preparados o contrarrestando los que han dicho sus contendientes. En este momento, el plató es de ustedes. Vale, yo quería empezar con un punto que sacó ya Laura diciendo que como mucho dura 2 años. Nosotros partimos de la base de que cuando tú como gobierno sabes que si no cumples la mitad de las promesas en 2 años debes dimitir, vas a intentar cumplirlas porque no te vas a querer esforzar tanto para luego tener que dimitir a los 2 años. Un profesor no se aprende las oposiciones para luego dejar de ejercer como profesor. Entonces, partiendo de esa base, creo que el punto que ha dado no estamos de acuerdo con él. Precisamente en relación con lo que comenta, por ejemplo, ¿qué opinas del coronavirus? Si esto estuviera en marcha y Pedro Sánchez hubiera empezado su legislatura sabiendo que a mitad de ella tendría que dimitir, pueden ocurrir circunstancias excepcionales, véase pandemias, véase coyuntura económica, que no se lo permita. Ahí, ¿quién determina que en esos casos sí puedes seguir porque no fue tu culpa o que de verdad fue tu culpa? ¿Hay un órgano independiente que se encargue de decir qué está cumplido y qué no? ¿O es arbitrario? Nosotros ahí nos basamos primeramente en que al final esta forma de legislar no solo va para un momento de coronavirus, sino que va para todos los años y al final una época de crisis es puntual y por lo tanto creemos que esta medida, quieras o no, va a ser mejor por simplemente el tiempo, porque nos afecta a un largo plazo. E igualmente, si fuésemos a ese caso, también podríamos llegar a plantearnos de que, imagínese que en ese caso
pasase eso en los últimos 2 años de su legislatura. En los primeros 2 años ya habría cumplido con la mitad de sus promesas, por lo tanto ya habría hecho un papel fundamental como político y por lo tanto en los 2 años restantes podría centrarse solamente en lo del coronavirus porque ya solventó los problemas durante los 2 primeros años. Claro, pero es que aquí hay también un problema intrínseco que nos está analizando y es que, vale, como hemos mencionado, es la mitad, ¿no? Entonces aquí lo que puede pasar también es que los políticos hagan una campaña electoral en el cual estos puntos sean los más fáciles de cumplir, por así decirlo, pero no los mejores para España. Sí. Entonces aquí no estamos tampoco planteando ese punto y es muy importante porque sí, los políticos evidentemente pueden hacer una campaña electoral en el cual cumplan todos los puntos, la mitad de ellos a la mitad de la legislatura, pero ¿qué más da si realmente después no va a ser mejor para España, no va a ser mejor para los ciudadanos? Si cumplen los que sí, ellos se quedan. Entonces en realidad aquí lo que estamos fomentando es que los políticos se sigan quedando en el puesto cumpliendo lo que ellos quieran, no lo que los ciudadanos al final se estén deseando. Creo entender, un segundín, que lo que me quieres o lo que quieres expresar es que cumplan en los 2 primeros años lo más fácil, lo más inmediato y luego ya lo siguiente, ¿no? Bien, hacemos esa aclaración. Adelante. Yo voy a intentar coger el punto que nos ha traído Iván y darle un poco la vuelta. Bien. Al final, nosotros en las campañas electorales lo que vemos normalmente suelen ser grandes propuestas, hasta cierto punto bastante abstractas, ¿no? Que requieren una gran implicación de muchísimos actores políticos, que requieren diálogo entre un montón de partes y que por lo general no tienen un impacto directo en la vida de los ciudadanos. Uno de los puntos, ¿no?, que antes mencionábamos de ese desencanto de la gente es que muchas veces no ves reflejada tus necesidades diarias en la actividad de los políticos. Creo que si implementamos esta medida, los políticos van a tener muchos alicientes para plantear medidas o propuestas electorales que afecten al día a día. Es decir, podemos tener un debate abstracto que requiera mucho trabajo, lo podemos desarrollar en 4 años, pero también sabemos que si en 2 años no aprobamos una medida que la gente necesita, que la gente demanda, nosotros nos vamos fuera. En sentido con lo que dice Iván, entiendo que pueda darse el caso de que se propongan medidas simplonas, medidas fáciles de cumplir, pero también creo que la gente, al fin y al cabo, es la que decide, y la gente tiene suficiente criterio para saber cuándo una medida no le afecta, aunque tú me digas que me afecta, y cuándo una medida sí es necesaria, cuándo esto sí me va a impactar en mi vida diaria, y por lo tanto tenemos ese espacio de 4 años para los debates más abstractos, tenemos esos plazos de 2 años máximo para que el gobierno cumpla con lo que dice. Correcto. Claro, pero la cosa está, el parlamentarismo español, para empezar, está estructurado en legislaturas de 4 años, que, oye, por lo que proponéis vosotros, también podemos hacer como los romanos y lo sorteamos cada 8 días, pero son 4 años, y precisamente en esos 4 años se supone que el ciudadano puede conformarse una imagen mental, no tanto una imagen mental, una imagen real, que es lo que estáis diciendo vosotros también, de qué es lo que realmente ha hecho ese partido. Pero claro, habláis de promesas para los 2 primeros años, promesas reales. Yo os traigo una sentencia de la Audiencia Provincial en la que en el programa de 2004 del PSOE, una de las cosas que prometían es el tema de corregir los retrasos injustificados en la justicia. Eso es un objetivo real, tangible. Sí. ¿Cómo se corrige un retraso? Pues más funcionarios y se trabaja. Pero, ¿quién decide, vosotros en este caso, quién sería el encargado de decidir que eso se cumple o no? Porque que hay retrasos, todos lo sabemos. Sí. Pero ¿cuántos son muchos retrasos? ¿Cuántos son pocos? Si arreglas el 60% del problema, el problema sigue estando, pero ¿está cumplido? ¿No está cumplido? ¿Cómo se decidiría cuándo una cosa sí, cuándo una cosa no? Por no hablar de que quién va a ser el primero, porque estamos hablando de si se debería legislar qué. ¿Cuál va a ser el partido político que dé el paso y diga, no, a partir de ahora las promesas electorales hay que cumplirlas? Y ya no solo quién dé el paso, sino que el Congreso funciona con consenso. Un partido político puede tener toda la intención de que esto sea delito, que ya se ha hablado en el Parlamento estos últimos años, pero no solo es un partido político, estamos hablando de toda la Cámara. Bueno, por contestar un poco a Laura y a lo mejor redirigir también el debate hacia otros puntos, creo que al final esa carencia democrática, ¿no?, que podemos achacar a nuestro modelo, lo podemos achacar también al actual status quo. Quiero decir, igual que en nuestro modelo nadie vigila
en el modelo actual tampoco vigila a nadie. Eso no significa que la política sea... la política no funcione. Funciona y obviamente tiene sus limitaciones. Creo que juzgar a la democracia en base a criterios absolutamente utilitaristas no nos lleva muchas veces a ver sus ventajas. Al final, esta medida lo que creemos que hace es fomentar que se cumplan esas medidas. Dices algo que me ha gustado, porque lo comentaba antes en relación a lo que decía Iván. Tal vez hay ciertas medidas más abstractas, las cuales es más difícil ver si se cumplen, si no se cumplen, si se cumplen a la mitad. Eso es absolutamente cierto. Pero también hay muchas otras medidas, y por ejemplo actualmente en Asturias lo estamos viendo, hay un debate bastante cargado en torno al tema de impuestos. Sí. Los impuestos sí es verdad que se puede, digamos, fiscalizar con criterios objetivos, si se reducen, si no se reducen, si se reducen mucho, si se reducen poco. Creo que no todas las medidas son tan abstractas y creemos que, por lo tanto, si hablamos de mitad de las promesas, hasta cierto punto es una medida bastante plausible que se pueda implementar con bastante efectividad. Vamos a hacer una pequeña acotación. Nos imaginábamos un país imaginario en el cual, bueno, pues estuviera vigente este sistema, en el que se podría implementar si, llegado al ecuador de la legislatura, bueno, pues los chicos, en este caso, los participantes, se están acotando con el sistema español, con el Congreso de los Diputados, con la situación de Asturias. Es perfectamente lícito hacerlo. Es decir, creo que en aras de comprensión de lo que se está hablando, se puede utilizar como ejemplo tanto la política española como la política asturiana, y nombres propios incluso como el del presidente del gobierno o líderes de la oposición. Quiero decir, en ese sentido no estamos vulnerando las normas del debate. Vale. Intervino la bancada del sí. ¿Vamos con la bancada del no o implementa algo más la del sí? Más que nada decir eso, que volviendo un poco también a cómo introducimos el tema, vemos que esta medida es necesaria también para el aspecto social. Porque, por todo lo que está diciendo mi compañero, yo, si nos basamos en el status quo actual, la sociedad ya no cree en la política. Mis propios compañeros ya no creen en la propia política para que haga funcionar algo. ¿Qué pasa? ¿Por qué se debe todo esto? Se debe a que no ha habido ninguna legislación que implemente, que se obligue a cumplir estas normas. ¿Qué pasa? Nosotros ahora, cuando implementamos esta, ya estamos haciendo algo. Ya estamos haciendo algo para que el próximo sea así. Sí. Y no se trata de que a los 2 años vaya a dimitir y que esto sea un juego. Se trata de que cuando tú sepas que como a los 2 años no cumplas, vas a tener que dimitir, te vas a esforzar más en hacerlo. Y esto a mí, como ciudadana, ¿en qué me vale? ¿Por qué me sirve y por qué me beneficia? A mí me beneficia porque, uno, en el momento en el que yo veo que la política empieza a tomarse en serio en este país o en cualquier otro, en el momento en el que veo que mis políticos empiezan a hacer lo que cumplen, yo me doy cuenta de que la política no es un engaño, no es una mentira, tal y como la llevo creyendo por todos estos últimos años y por todo lo que se ha ido viendo. Empiezo a informarme más sobre la política porque se vuelve más transparente y más práctica. No simplemente es debates subjetivos, ni son debates que duran años y años y nunca llegan a nada. Entonces, a mí como persona me beneficia completamente que se lleve a cabo esta ley. Al igual que como político, por la misma razón que dije en un principio, porque si a mí desde un principio me tachan de mentiroso y de que no voy a servir para nada, ya empezamos mal. Pero en el momento en el que ya damos un paso hacia adelante, aunque mis compañeros de la bancada contraria crean que no sirva, al menos es un paso que no estamos dando, al menos por ahora. Laura, Iván, ¿aclararía el panorama lo que dicen ellos? Es que yo creo que el problema es que ellos creen en la política cuando en verdad lo que tenemos que creer es en la democracia. La política es una herramienta, pero de esa manera están coartando la libertad de los ciudadanos a decidir y la libertad de los políticos a, precisamente a través de esa confianza en el voto, poder desarrollar lo que proponen. Y es que los políticos no mienten porque se les deje mentir, porque no se les, a mitad de legislatura no se les fuerza a dimitir. Los políticos mienten porque nosotros les dejamos, porque socialmente perpetuamos partidos, porque precisamente en ese sentido... Maro, tú no sé si has llegado a votar en las últimas elecciones por edad. No, por edad. No, vale. Pues Álvaro, sí. ¿Tú te has leído los programas electorales de todos los partidos? No. Claro. Entonces igual el problema no es de la política. El problema es que la política refleja la sociedad y la sociedad
no está informada. Si no estás informado no puedes juzgar, en mi opinión, o juzgar a estos niveles de ya directamente querer legislar. Además, a mí me gustaría hacer un poco un análisis de lo que nos trajeron Álvaro y Maro, que es muy interesante. Pero también tiene un problema subyacente y es pensar que la política también tiene que ser una política solamente orientada a resultados. Lo que antes nos traía Álvaro de una política a 2 años, lo que nos puede hacer ver es que al final los políticos en esos 2 años tengan que tener resultados ya, sí o sí, como sea, lo que mencionábamos un poco antes. Pero también aquí tenemos que ver un poco la calidad de esos resultados, porque realmente si nos ponemos a analizar, ¿qué más da que esos políticos nos traigan esos resultados a los 3 años, a los 4 años cuando terminen, si realmente funcionan todas esas políticas, que a los 2 años? En realidad, aquí el tiempo no es importante, lo que queremos ver es una mejora en la calidad de, en este caso, España o Asturias, y también en la calidad de vida de los ciudadanos. Por tanto, esta rapidez o resultados por resultados no nos interesa con esta medida. También un poco también lo que nos hablaba antes Marwa, de que se iban a ver beneficiados los ciudadanos con estas políticas. Realmente lo que va a pasar es que no se van a ver beneficiados con esto, mismamente por lo que estamos diciendo, porque realmente un partido político lo que puede pasar es que no se meta en políticas que realmente ayudan al pueblo. Es decir, hagamos un análisis ahora mismo igual con las pensiones, ¿no? ¿Un político realmente se metería a hacer un análisis o una reforma de las pensiones aún sabiendo que esto no se puede dar? Que la economía puede en 2023, como se puede dar el caso, romperse y que esto no se cumpla y que por tanto a los 2 años lo echen porque se ha intentado meter en una política social demasiado complicada. Entonces, este tipo de medidas tampoco ayuda a que los políticos sí resuelvan problemas profundos de la sociedad y que pues, se dediquen a, no sé, dar 50 euros solamente a, en general, pues, familias numerosas o lo que sea, en vez de meterse en lo que realmente importa. Claro. Maru, Álvaro, ¿consideráis que poner en marcha esa medida sería establecer un contrato entre el político y el ciudadano? Es decir, vamos a simplificarlo muy mucho, vamos a frivolizarlo muy mucho. Fichas un entrenador para clasificarte para la Champions League. Si llegado el Ecuador de la competición de la Liga Española estás en zona media o zona de descenso, porque consideras que ya no vas a llegar. ¿Consideráis que sería establecer un contrato entre el gobierno y el ciudadano? Creo que, y respondiendo un poco a lo que nos ha traído Laura también, precisamente si hablamos de democracia y si hablamos de lo importante que es la participación, que estamos totalmente de acuerdo, precisamente la exigencia y la existencia de esa cláusula de rescisión de contrato, podemos decir, hacia nuestro entrenador es algo muy beneficioso. Si entendemos que la gente vota cada 4 años como una garantía democrática, votar cada 2 años opcionalmente nos parece que es algo que fomenta esa participación. Por supuesto, esa evaluación de los resultados que tú nos has planteado puede en algunos casos, como antes aceptamos, ¿no? Chocar con ciertas medidas más abstractas, más difíciles. Iván nos plantea, por ejemplo, ¿qué pasa con esas políticas de largo plazo? Esas políticas que van más allá de los 4 años. Al final nosotros también entendemos que ese tipo de falta de control sobre las políticas a largo plazo es algo hasta cierto punto endémico de la política en nuestro país. No se va a arreglar con nuestro modelo, pero tampoco está arreglado con el modelo actual. No creo que haya un choque en ese aspecto. Pero sí que nos parece que fomentar o dar la facilidad a la población de que un gobierno que no cumple con la ley o que no cumple con sus promesas se vaya fuera y la gente tenga la oportunidad de volver a votar, de informarse, como ha dicho Laura, que al final también es una responsabilidad de cada uno, creo que eso es muy beneficioso. Fomenta el voto y fomenta la participación. ¿Acotamos algo? ¿Pasamos el turno a ellos? Sí, completamente. Yo creo que al punto de que aquí perdemos la parte de democracia, yo creo que al contrario, porque aquí lo que hacemos es que la información sea más transparente, de que las promesas de los políticos queden más claras de lo que se va a hacer y de lo que no. Un político al final, cuando va a establecer sus promesas, tiene que saber cuáles va a poder abarcar y cuáles no va a poder abarcar. Y por eso, si sabe que no va a poder abarcarlas, ¿por qué prometerlas? Yo creo que ese es un problema del por qué ahora el ciudadano se siente engañado. Iván nos dice, hay promesas que no se pueden cumplir,
pero entonces no las prometas si no se pueden cumplir. O si las puedes prometer, promételas diciendo que, vale, estas no entran en el plazo de 2 años, pero pueden entrar en el plazo de 4 años. Por eso decimos que se tienen que cumplir la mitad de las promesas, no todas las promesas a los 2 años, para que haya unas que se puedan cumplir al menos a mitad de año y a mitad de los 4 años, y así al menos el ciudadano sienta que el político al que ha escogido está tomando decisiones y está haciendo algo y está cumpliendo lo que está prometiendo. En cambio, en vuestro modelo no nos traéis ninguna solución, simplemente nos decís que el nuestro es malo. ¿Por qué? Atravesamos el ecuador del debate, nos queda aproximadamente la mitad del tiempo y han pisado el acelerador. Yo ahí lo dejo. Y la verdad que a nosotros también nos gusta correr, entonces me preguntas un por qué. ¿Por qué? Es precisamente lo que tendrían que explicar los políticos. Pero si ni siquiera tu compañero ha leído el programa electoral, ¿cómo sabes que no han cumplido? ¿O por qué te sientes engañada? Si no sabes, o sea, tú has votado un partido, Álvaro ha votado un partido, no se ha leído lo que el partido promete. Las promesas son promesas. Tú, con tu pareja, con tus amigos, prometes cosas. Pero las promesas, como decía Becker, los sueños son, pues las promesas son. Es parte del debate. Precisamente una de las facultades que tienen los políticos, que le concede la Constitución en lo que es el debate político entendido en su conjunto, es precisamente el de que ellos venden un producto. En este caso el producto es su partido. Pero ¿cómo criticar un partido si no sabes lo que está vendiendo? Quería dejar clara una cosa. Mi compañero no dijo que no se había leído al partido político que había votado, dijo que no se había leído todos. Pues por dejarlo claro, ¿eh? Por eso, ahí está el hecho. Si tú no te los has leído todos, si ni siquiera tú que estás defendiendo, no, a los 2 años, ya está. Si lo cumpliste, sigues, no lo cumpliste, no. ¿Cómo sabes si lo cumpliste? Si no estáis informados de lo que es el panorama político real como para saber si los partidos lo cumplen o no. Igual lo que prometió el PP en caso de que hubiera estado gobernando sí que era factible que a los 2 años se cumpliera y lo que prometió el PSOE no. Ahí también entra en juego lo que os comentaba Iván antes, las circunstancias. La pandemia, no. Vosotros habláis de promesas de primera y promesas de segunda. No, si yo sé que esta promesa no se va a cumplir en 2 años, no la incluyo. Entonces estás hablando de ocultar actividades a la sociedad. ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde está el poder de sentirse informado de los ciudadanos? Yo ciertamente no me he leído el programa de todos los partidos que acuden a elecciones en España porque tendría que dejar mi carrera universitaria a un lado prácticamente. Sí. Creo que al final la gente, si no tiene ninguna garantía, por mucho que lea, no se va a sentir segura. La gente a día de hoy en España muchas veces cuestiona la política porque no tiene ninguna manera de echar al político mentiroso, no tiene ninguna manera de echar al político ladrón, al político corrupto. Nosotros creemos que si la gente tiene, o al menos se le garantiza, que un partido mínimamente no cumple las expectativas prometidas, no va a seguir. Al final la democracia es cuestión de confianza, es cuestión de representación. Creo que en todos los casos la gente debe de confiar en sus representantes, pero ayudar y establecer ciertos cortafuegos a prácticas que no son, como tú dices, honestas, es algo beneficioso en cualquier caso. ¿Consideráis, igual que les preguntaba antes a ellos, os pregunto ahora a vosotros, ¿consideráis que el que los ciudadanos fueran cada 2 años a las urnas porque no se cumpliera pues ese contrato al que ellos aludían o yo les preguntaba, crearía pues una desestabilización en el país o por el contrario sería como en Italia, que desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora se han sucedido los gobiernos uno tras otro con muy poco plazo de tiempo, han tenido muchísimos gobiernos y el país ha seguido funcionando? Creemos que, mismamente por cómo se concibe la política hoy en día en España, esto no se podría dar, porque, bueno, pongamos el caso de que tuvimos que repetir las anteriores elecciones. La gente estaba cansada, ya no quería ir más, ya se estaban quejando porque se hubieran repetido las votaciones y tuvieran otra vez que ir. Entonces aquí también es un problema intrínseco de España, como nos mencionaba antes Laura, de que no tenemos un profundo conocimiento de las políticas o de lo que nos están proponiendo y que realmente también un poco la política en España va más por tradición. Lo que votaban mis padres lo voto yo, a menos que sí tú tengas un entendimiento de qué es lo que propone cada partido. Por tanto,
lo que ellos nos proponían antes tampoco se va a dar, aunque sí que fuera efectiva la medida, por los problemas intrínsecos que tiene al final la política en España, que es la desinformación y que también lo que nos mencionábamos un poco antes, que realmente políticas que igual sí que tienen que durar 4 años no se van a poder proponer, y se van a proponer políticas pequeñas que cumplan objetivos a corto plazo y que no se mejore realmente a largo plazo en España, porque ahora mismo es lo que necesitamos. 2030, 2050 son políticas que en este caso no se podrían hacer porque los partidos no podrían cumplirlas. Claro. Sí, en relación con lo que dice Iván, yo creo que ya existen los mecanismos suficientes para que en el caso de que un político no cumpla con lo que propone, véase la moción de censura, recientemente hubo una, no salió adelante, pero España, el parlamentarismo español cuenta con los mecanismos para, en caso de que un político cometa, el otro equipo lo llama honestidad, yo no hablaría de honestidad cuando estás jugando con la sociedad española, pero para que en el caso de que no sea honesto consigo mismo, con el país, con sus votantes, se le pueda expulsar del gobierno. Que yo creo que el problema es que el otro equipo no llama contrato a lo que en verdad es un contrato por miedo a lo que el término esconde. Y es que en verdad, si lo piensas en términos de contrato, yo lo siento, estudio Derecho. Entonces, los elementos del contrato, pero para dummies, como los libros estos que venden y tal, el principal es el consentimiento. Las partes pueden rescindir el contrato porque las partes se han obligado. Claro, pero es que, ¿y si yo no voté a ese partido? ¿A quién obliga el contrato? ¿Obliga solo a los votantes? ¿Obliga a todos porque es el partido que gobierna? Entonces yo creo que es muy complejo lo que ellos proponen, y lo que nosotros planteamos por el otro lado es que yo entiendo que si un político no lo cumple, para empezar a los 4 años yo tendré la capacidad de decir, no ha cumplido sus promesas, voto otro partido. Pero si no, no habría que exigírsele una responsabilidad, porque no se le puede exigir esa responsabilidad. No hay un contrato entre él y yo, sino que se le tendría que exigir explicaciones. Porque al final es la clase política, no estamos hablando de discutir con un niño de primaria, estamos hablando de discutir con la clase política, y yo creo que deberían de tener las herramientas suficientes para explicar el porqué, para explicar el cómo, y que la sociedad entienda las circunstancias que han dado lugar a esa situación. Bueno, tiene la palabra el otro equipo. Yo es que sigo sin ver qué medida nos ofrecen, porque lo que nos ofrecen es el status quo actual y ya vemos cómo funciona. La sociedad está descontenta, la sociedad se siente engañada, las promesas no se cumplen y así seguimos. Nosotros lo que estamos ofreciendo al final es esta alternativa, que no les parece suficiente porque dicen que a los 2 años no puede hacer un partido político. Os voy a recordar un poco lo que viene siendo la moción, y no se trata de que a los 2 años se tengan que ir sí o sí, se van a los 2 años cuando no han hecho nada o cuando no han hecho al menos la mitad. Nosotros creemos que como ciudadanos tenemos el derecho de poder exigirles a nuestros representantes que cumplan con las promesas que deciden prometer. Me decís que no, que yo como ciudadano no tengo el derecho a exigir esto, pero yo creo que no. Nosotros aquí defendemos que al final los ciudadanos sí tienen el derecho a exigir que los representantes representen lo que están prometiendo. Me hablan de que la sociedad no sabe lo que el político quiere prometer. No lo entiendo, porque al final, si un político te dice cuáles son sus promesas y la mayoría de la sociedad acaba votando a ese partido político acaba representando a todos. Igual no a todos de la misma manera, pero al final es el que ha salido por mayoría. Si vamos a eso, entonces, ¿qué es la política actual y cómo funciona? Y entonces los partidos actuales no deberían existir porque no representan todos a la vez. Veo que nos traen argumentos un poco de bajos que no aplican ni para el Estado ni para el status quo, básicamente. A ver, creemos que el modelo actual, el status quo, es mejor que esta medida, porque entendemos que la medida no es plausible implantarla ahora mismo en la sociedad en la que vivimos por todos los argumentos que os hemos traído. Os hemos traído un argumento en el cual explicamos por qué va a aumentar la polarización, que es algo que se supone que esta medida va a hacer, que va a crecer un auge pues, de los extremos, en este caso en España. También os hemos explicado una imposibilidad a la hora de que la población tampoco va a tener la capacidad de entender por qué sí o no se va a quitar a estos políticos, porque no tienen un entendimiento de la política o de qué propone cada país. También hay un tercer elemento que es quién
regula todo esto. Es decir, lo va a hacer, si está el PSOE, lo va a hacer el PP, va a tener una comisión en la cual eche y juzgue si todas estas políticas se pueden implementar, lo va a hacer un órgano externo, va a ser independiente como la justicia. No sabemos tampoco y no entendemos cómo se va a ejercer este poder y echar a cada parte. Y también otra es que lo que vamos a tratar de, o sea, lo que se va a convertir al final la política va a ser en medidas cortoplacistas que busquen resultados en vez de la calidad y la mejora del país, reduciendo realmente la capacidad de acción que tiene un gobierno y un Estado. Entonces, por esas razones, estamos explicando que el status quo es mejor. No estamos diciendo que no sea mejor, no haya que mejorarlo. Estamos diciendo que realmente esta medida no va a paliar lo que se supone que tendría que hacer. Entramos en los 5 últimos minutos de debate, después será el turno, primero para ustedes, después para ustedes, de conclusiones o de cierre. Adelante. Aún no empezó el de cierre, ¿no? No, entiendo. no empezó. Vale, por dejarlo claro. Voy a ir al punto de mi compañero Iván, que dice que esta medida hará que haya más polarización. La polarización ya existe en el Estado actual y se debe a que... Vamos a explicar el por qué se da esta polarización o por qué se da esta radicalización. Se da porque cuando un ciudadano vota a un partido que no es tan radical, no siente que se cumplen esas promesas y por lo tanto decide buscar una alternativa. ¿Cuál es esa alternativa? Esa alternativa es una más radical. Entonces, cuando nosotros te proponemos que el primer partido al que se elige y cumple esas promesas, esos ciudadanos que van a alternativas más radicales no van a ir a ellas. Por lo tanto, creemos que al contrario, con esta medida reducimos esa polarización de la que nos hablas, porque además de esa polarización que nos hablas ya existe en este estatus actual. Entonces, ¿qué nos estás diciendo de polarización si ya existe? ¿Cuál es la medida para solventar eso? El resto de mis puntos que los comentará ahora Álvaro. Adelante, Álvaro, para dar paso a ellos. Yo creo que al final fomentar, como antes estuve discutiendo más bien con Laura, fomentar la participación ciudadana es algo que siempre debe de ser bienvenido en una democracia. Creo que no debemos tampoco de cargar a la gente con el hecho de tener que informarse hasta el último punto, hasta la última coma de los programas políticos y de la vida política, porque ciertamente es muy compleja y creo que al final vosotros, los medios de comunicación, jugáis un gran rol en ese aspecto y sois vosotros los que en cierto punto debéis de llevar la política de cierta manera a la gente, con lo cual al final la gente obviamente debe de informarse, pero creo que cargarles la fiscalización de los políticos hasta el más mínimo detalle a ellos es bastante tendencioso, ¿no? Por parte de la otra cámara, digamos. Respecto a los puntos referidos a la polarización, creo que hasta cierto punto es hablar un poco de futuribles y creo que lo ha respondido Marwa. Por lo demás, creemos que esta medida no hace sino reforzar el aspecto democrático de nuestras instituciones y antes Laura decía la clase política. Al final la clase política somos todos y al final la clase política no es un ente separado. Somos todos, participamos todos de ella en diferentes momentos y en diferentes espacios, con diferentes formas, pero todos somos los políticos y todos hasta cierto punto tomamos las medidas que consideramos necesarias. Esa separación creo que no nos beneficia y precisamente es lo que intentamos reivindicar, que todos formamos parte de lo que llamamos clase política y que al final todos somos parte de la construcción diaria de nuestro país. Bien, tienen su último turno de debate antes de las conclusiones, es decir, último turno de debate, conclusiones de ellos, conclusiones de ustedes. A mí me gustaría aclarar el punto de la polarización al final y explicar con un ejemplo cómo se va a dar esta polarización a corto plazo y también porque a largo plazo tampoco nos va a interesar. Lo que va a ocurrir aquí es que los partidos que estén, como expliqué en un principio, en el gobierno no van a poder hacer medidas pretenciosas, medidas grandes, medidas que realmente impacten en el ciudadano, mientras que aquellos que no tengan una capacidad de agencia realmente de estar en el gobierno van a hacer todas las políticas que quieran. ¿Qué va a ocurrir esto? Por ejemplo, el PSOE está ahora mismo, en estos 4 años, en el gobierno. Entonces, sus políticas son pequeñas, políticas que pueden aprobar a 2 años y que
igual sí pueden tener alguna grande a 4 años, pero lo que va a pasar es que los que están en los extremos van a decir, no, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Y en un clima de crispación y de necesidad en el que nos encontramos ahora mismo, estos van a crecer. Entonces, en las siguientes elecciones, estos partidos es muy probable que tengan muchos más votos que anteriormente y que, pues en un caso, sí que lleguen al gobierno. ¿Qué es lo que va a pasar? Que sí que pueden entrar al gobierno, habrá una moción o lo que vosotros proponéis de echarlos, pero es que ya han conseguido lo que quieren, ya han estado en el gobierno y probablemente en el siguiente paso, que esto ya es más a largo plazo, vale, en el siguiente entre el PSOE, pero es que la gente va a recordar otra vez, no va a realmente acordarse de lo que pasó, en nuestra opinión, por este desconocimiento de la política y por tanto otra vez a los 4 años habrá otro cambio. Entonces vamos a entrar en un bucle en el que vaya entrando y saliendo los extremos que no va a beneficiar al final a España. Bueno, pues vamos con el turno final, con el turno de conclusiones por parte de Marwa y Álvaro, defendiendo el sí. Adelante. Vale, para traer todos los argumentos que hemos traído sobre la mesa, creemos que aquí, como traje en un primer momento, esto afecta socialmente, por todo lo dicho, porque al final tenemos ahora una sociedad que no cree en la política y creemos que esta medida va a fomentar que crea en la política. ¿Por qué? Porque en el momento, aquí obligamos a los gobiernos, a los políticos, que deban cumplir esas promesas más aún, más que ahora, porque van a tener un límite que no tienen ahora y es el de que como no cumplan en 2 años, van a tener que dimitir. Y volviendo al ejemplo de antes, ¿por qué un profesor querría aprobar unas oposiciones si después de aprobarlas va a dejar de ejercer? Entonces, teniendo en cuenta esto, yo como ciudadana me voy a sentir completamente beneficiada. Voy a tener esperanza en la política porque voy a ver que hay una nueva medida de mejora, voy a tener una actitud más positiva y voy a estar más informada porque me va a interesar este cambio. Porque lo que pasa ahora actualmente con los ciudadanos es que no ven cambios. Tras 4 años viene otro partido político, después de esos 4 años viene otro. Y no hay ningún cambio. Y con esto ya estaríamos dándoles una medida que fomentaría ese cambio y esa actitud y esa esperanza. En el aspecto económico, por lo que dijo mi compañero antes cuando habló de los inversores, cuando tú ves que un partido político va a tener que cumplir esas medidas porque al final se ve obligado a cumplir esas medidas porque tiene 2 años para dimitir si no las cumple, va a tener más confianza de que esas medidas se van a cumplir y por lo tanto va a tener más seguridad a la hora de invertir. Y a nivel político, por lo expuesto, actualmente la imagen de los políticos está completamente manchada y esto sería una nueva oportunidad para tener una nueva imagen más limpia y más segura y que transmita todo esto a la sociedad. A nivel de polarización, nosotros no creemos, como dijo mi compañero Iván, que se vaya a dar, porque creemos que ya existe, y al contrario, creemos que cuando esos partidos más centrales, menos radicales, empiecen a cumplir con sus promesas, esa polarización se va a ir extinguiendo, porque tú cuando veas que ya empiezan a cumplir lo prometido, y ya te he dicho cómo van a cumplir lo prometido, no vas a necesitar un partido más radical que al final te traiga más promesas más banales y más subjetivas. ¿Acota algo Álvaro o lo dejamos como está? Estoy muy contento con el trabajo. Segunda a su compañera, en este caso, pues vamos con Laura Díaz e Iván Muñiz en el turno final de conclusiones. Antes de eso, sí les pediría a mis compañeras si pueden sobreimpresionar el correo electrónico de la tele, después, bueno, les diríamos para qué. Adelante. Bueno, mi compañero y yo creemos que el equipo contrario se ha dedicado a ponerle puertas al campo a lo largo del debate y que no ha hecho más que fomentar el populismo que precisamente pretenden destruir. Por otro lado, no solo atacan al Estado de Derecho y a la democracia, que colocan como valores inferiores del ordenamiento, sino que también rompen con la división de poderes, que precisamente es lo que garantiza ese Estado de Derecho. Si la clase política somos todos, si Hacienda somos todos, no solo diluyes las fronteras entre responsabilidades y responsabilizados, sino que metes en la misma saca a un montón de gente que no tiene nada que ver en esas decisiones, porque si como ellos pretenden hay que enjuiciar a los partidos políticos, también enjuicias a sus votantes. ¿A quién obligan esos contratos que el otro equipo pretende que se plasmen en la política? Por otro lado, hablaron de costes, de argumento económico. Precisamente nosotros les dijimos, ¿cómo financias no solo el coste social de la gente, de, como comentaba Iván, de ir a votar, de ese cansancio social, de ese rechazo, sino el coste real? Inversiones se acaban al principio. Unas elecciones son caras, un proceso de elección es costoso.
es insostenible hacer un proceso de elección cada 2 años. Y por último, nos gustaría recalcar que, y precisamente lo hago yo que estudio Derecho, que el derecho es una herramienta, pero hay facetas de nuestra vida a las que el derecho no llega. Las promesas, el derecho no alcanza el amor, no alcanza a los amigos, y en este caso el derecho no alcanza las promesas electorales, porque una cosa son las promesas y otra cosa son las obligaciones, y precisamente nosotros defendemos la autonomía de las personas cada 4 años de decidir lo que sí o no les conviene. Acota algo. A mí, al gran trabajo de Laura, solo recalcar que la medida pretende ser muy ambiciosa, que podría salvar, pero realmente hay una imposibilidad técnica enorme de la cual no nos han sabido dar respuesta y que es imposible aplicar en nuestra sociedad. Bueno, pues llegamos así al final del debate. Pedí a mis compañeras que sobreimpresionaran el correo electrónico. Vamos a ver. Lo tendremos en pantalla. Van a repetírmelo a mí por el pinganillo, por favor, Carmen. Si les quiero preguntar a los 4, o si os quiero preguntar a los 4, sí, dímelo, por favor. ¿Correcto? Muy bien, pues ahí tienen ese correo electrónico, actvprincipado@gmail.com, que es el que vamos a utilizar. Lo tienen sobreimpresionado en pantalla, actvprincipado@gmail.com, y ustedes, a partir de hoy y en el plazo de una semana, serán quienes con sus votos digan si venció el sí o si venció el no. En este caso, dentro de una semana haremos públicos esos resultados, ese escrutinio, y sabremos quién fue el vencedor o quién consideran los espectadores que trasladó mejor sus ideas, o con quién se identifican más, si con la parte del sí o con la parte del no. Sí quería preguntaros, ¿cómo os habéis visto? O cómo, no, cambio la pregunta, ¿cómo habéis visto a vuestros contendientes? Vosotros dos, ¿cómo les visteis a ellos? Sabíamos que eran buenísimos. Ajá. No me esperaba el papel de la audiencia, reconocerlo, no me lo esperaba. Pero me ha gustado personalmente mucho. Han sacado temas polémicos que nosotros habíamos previsto en una cierta preparación del debate. Sí. Sabíamos un poco que nos podían buscar las cosquillas, efectivamente así ha sido. Pero bueno, personalmente me ha encantado debatir con ellos, como siempre, es un placer. Marva, ¿cómo los vio? Completamente de acuerdo. Es cierto que sacaron unos puntos que nosotros ya habíamos adelantado anteriormente cuando estábamos hablando que nos podían haber sacado, así que orgullosa de que los hayan sacado porque son los que van ahí a buscarte las cosquillas. Como siempre, les conozco, son buenos debatientes y un placer haber debatido con ellos. ¿Y cómo vieron ustedes a ellos? Es que precisamente es lo que comentan. O sea, una de las cosas que te da la Liga de Debate es que ante este tema, si ahora coges y dices, sentaros en el otro lado, exacto, y nos mandas debatir al revés, sabemos que lo vamos a hacer porque en la Liga de Debate sí, tú te formas para saber, ante una postura, formarte las dos. Entonces sabíamos que lo iban a hacer a la perfección, sabemos cómo trabajan, hemos trabajado con ellos la semana pasada y, como siempre, nunca defraudan. La verdad que un placer. Han hecho explicaciones muy certeras y muy claras de realmente cuál era la postura, lo que había que decir, y muy bien hecho. Y nada, un placer, como siempre, debatir con ellos, y espero en otras ocasiones también tenerlo, con mi compañera Laura también. Por supuesto. Oye, una pregunta para los 4. ¿Se pasa en algún momento la tentación de, como vemos a estos señores del Congreso, de ir a morder a lo sangrante, no digo a lo personal, pero sí a un poquito, o decís, bueno, no, me tengo que regir por el criterio académico, pero si ahora mismo, pues ese muñequito, el ángel y el demonio que tengo aquí, en algún momento el demonio les dice, si ahora mismo te pudiera decir esto? Yo, que se nota que soy una persona bastante de exponer las cosas bastante abiertamente y moviéndose bastante, diría que no, en plan, no en el ámbito personal, no en otro ámbito que no sea en el debate. Si puedo buscar las cosquillas con algún punto que haya visto, lo voy a sacar, pero jamás iría a otro punto, porque al final pierde la gracia para mí. Correcto, guante blanco entonces. Perfecto. Pues verdaderamente, y no porque estéis los 4 delante, tengo que deciros que me ha encantado, que os he visto fantásticamente a los 4, tenéis las ideas completamente claras.
Lo único que me da muchísimo miedo es lo que tú dijiste antes, si ahora mismo nos cambiáramos de lado, bueno, pues podríamos tratar de convencer de lo contrario, ¿no? Esto me recuerda a algo que leí en un libro de historia hace tiempo, a un rey francés, creo que fue, que hubo uno que le convenció, dijo, voy a convencerle, majestad, de que Dios existe. Lo convenció, y después de que lo tenía convencido, dijo, y ahora si quiero podría convencerle de que no existe. El rey le dijo, ya, pero ahora te mato. Y entonces lo decapitó, en este caso. Era algo así, era algo así. Bueno, pues eso sí me dio miedo, ¿no? Digo, están defendiendo muy bien el sí, están defendiendo muy bien el no, pero si se cambian de lado podrían hacer lo contrario. Muchísimas gracias a los cuatro por venir. Me despido de vosotros en el orden contrario a como os presenté. Iván Muñiz, estudiante de biotecnología, muchísimas gracias por estar con nosotros. Laura Díaz, estudiante de doble grado de Derecho y ADE, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Por el otro lado, Marwa Charef, estudiante de Filosofía, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y junto a ella, Álvaro Rodríguez, estudiante de Historia, todos ellos de la Universidad de Oviedo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Los jóvenes sí saben debatir, sí saben expresarse y tienen las ideas tremendamente claras. Al menos algunos, al menos ellos. Todo un lujo para nosotros y para la Universidad de Oviedo. Recuerden que tienen ese correo actv@gmail.com y ustedes serán quienes decidan quién se llevó el gato al agua en el gato al agua no, que es un programa de otra tele. ¿Quién, bueno, pues se supo expresar mejor o con quienes se identifican mejor en este caso? Gracias por su atención, gracias a los cuatro, buenas noches, ánimo y adelante.